vamos a ver. Bien, entonces lo que habíamos dicho es que vamos a revisar el ejercicio que dejamos planteado ayer, y el ejercicio que hemos dejado planteado ayer era de este circuito de RLC paralelo, en donde tenemos una resistencia de 20 ohm, una inductancia de 200 milihenrios, una capacitancia de 200 microfaradios y una frecuencia de 50 ciclos. Entonces aplicamos un voltaje de la forma 220 coseno de omega t más 0 grados, y nos piden determinar entonces la impedancia de las corrientes, en la resistencia, la bobina del condensador, la corriente total, el ángulo de fase y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, lo primero que debemos calcular son, para este valor de frecuencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia inductiva, o XL, es omega L, o sea, depende de omega, y omega es 2πf, entonces dependiente de la frecuencia. Eso por un lado. Y XC, que es 1 dividido por omega C, donde omega es 2πf, nuevamente dependiente de la frecuencia. Entonces, calculados esos valores, están aquí: 62,8319 el XL, 15,9155 el XC, que ya lo habíamos calculado en ejercicios anteriores. Calculando Z entonces como el inverso de la raíz cuadrada de 1 partido por R al cuadrado, más 1 partido por XL menos 1 partido por XC al cuadrado, o al revés, si ustedes gustan, 1 partido por XC menos 1 partido por XL al cuadrado. No importa el orden, en este caso lo que comentábamos al principio, no importa el orden, ya que el número va al cuadrado. Así que en este caso no importa exactamente el orden, si es XC primero y XL después, o al revés. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces calculamos Z. En este caso resultó ser de 14,5847 ohm. Y calculamos las corrientes, la resistencia, la bobina del condensador. Como es un circuito paralelo, entonces podemos calcular B partido por R, calcular la corriente y la resistencia, corriente de la bobina B partido por XL, corriente en el condensador B partido por XC. Y ahí tenemos entonces los resultados. Y el ángulo, si bien es cierto, aquí está calculado de otra manera, pero si nos vamos al ejercicio, a la parte anterior, el ángulo, el arco tangente de R por 1 partido por XC menos 1 partido por XL. Aquí sí tiene importancia el orden de XC y de XL. Si lo damos vuelta aquí, cambiamos, el ángulo no va a ser en otro sentido. ¿Ya? Ahora, respecto de si el voltaje va en atraso o en adelanto, lo vamos a ver aquí en este caso. Este es el diagrama fasorial entonces de este circuito dado estos valores. Entonces sabemos que la corriente de la resistencia va en fase con el voltaje. Recordemos que el voltaje es el que aplicamos, por eso es que el voltaje lo ponemos en el eje de referencia. Perdón. Entonces, la corriente en la resistencia va a ir siempre en fase con el voltaje, por lo tanto van en la misma línea. La corriente en la bobina va a ir en desfase de menos 90 grados respecto de el voltaje. En otras palabras, la corriente de la bobina va a ir atrasada respecto del voltaje. Recuerden que esto está girando en el sentido de los punteros del sentido antihorario. En el sentido antihorario. Entonces, si yo me paro en un punto, veo pasar primero el voltaje y 90 grados después veo pasar la corriente. Recuerden que estos son fasores. Y en el caso de la corriente en el condensador es de 13,82 amperes, que van a ir en 90 grados positivos, desfasado respecto del voltaje. Por lo tanto, va adelantado respecto al voltaje. Fíjense que ahí están dadas las dos situaciones. La corriente en el condensador está adelantado respecto del voltaje, pero la corriente de la bobina está atrasado respecto al voltaje. ¿Ya? Por este giro que están haciendo en este sentido los tres fasores. Entonces, primero pasa corriente en el condensador, luego pasa el voltaje, luego pasa corriente en la bobina. Ahora, si nosotros queremos hacer la suma de las tres corrientes, IC, IL y R, es decir, calcular esta corriente I total que estaría entrando al circuito, lo podemos hacer haciendo la suma fasorial. Entonces, en este caso va a ser IC menos IL, la suma directa. No es menos menos, sino que es IC menos IL, IC más IL con el IL negativo. Y a esa diferencia que está aquí,
le sumamos entonces la corriente y la resistencia, que estaría en el eje real, y esto lo sumamos de acuerdo a Pitágoras, y vamos a obtener este valor de corriente total, que sería la suma fasorial de estas tres corrientes. ¿Ya? Y el ángulo, entonces lo calculamos según la ecuación anterior, según esta ecuación de aquí. ¿Ya? Ahora, como el ángulo, este fasor que está aquí en rojo, que está en el primer cuadrante, representa la corriente total. Como el voltaje pasa después de la corriente total, entonces nosotros hablamos de que el voltaje va en atraso. ¿Por qué decimos voltaje en atraso y no nos referimos a ninguna cosa más? Porque en general la comparación en estos casos es de voltaje y corriente, no otra cosa más. Voltaje total, corriente total. Entonces por eso es que aquí decimos que el voltaje va en atraso. Porque en el giro que se establece en estos fasores, primero pasa la corriente y luego pasa el voltaje. Entonces, esa es la razón por la cual el voltaje está en atraso. ¿Ya? El ángulo es positivo y el voltaje está en atraso, lo que indica que el circuito es más, digamos, tiene más componente capacitivo en este caso. ¿Ya? Ahora, si nosotros aumentamos la frecuencia a 100 Hz, yo lo tengo calculada aquí, a 100 Hz, la velocidad angular cambia, ¿cierto? La resistencia se mantiene igual, la inductancia y la capacitancia se mantienen igual, pero van a cambiar la reactancia inductiva, que va a aumentar, y la reactancia capacitiva, que va a disminuir. Recuerden que una es inversamente proporcional, la reactancia inductiva es directamente proporcional, luego va a crecer con el crecimiento de la frecuencia, y la reactancia capacitiva es inversamente proporcional. Luego, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye el valor de la reactancia. Aquí tengo los cálculos, no sé si alcanzarán a ver ahí. Si no, aumento el tamaño. Ahí. Un pequeño Excel nomás para poder hacer esos cálculos. Ya. Ahí. Entonces tenemos que la reactancia inductiva aumenta y la reactancia capacitiva disminuye. Y el Z, entonces, disminuye. ¿Ya? De 14 bajó a 7. La magnitud de Z. El voltaje se mantiene constante y fíjense que la corriente de la resistencia se mantiene porque no hay cambios en el voltaje y ni en el valor de la resistencia, pero la corriente en la bobina disminuye porque el voltaje, perdón, la reactancia inductiva aumentó. ¿Ya? Y como en el caso de la capacitancia, la reactancia capacitiva disminuyó, entonces aumenta la corriente en la capacitancia. Luego, si nos miramos a si nos vamos a este circuito, perdón, a este diagrama fasorial, entonces este IC va a ser mucho mayor, con lo cual va a arrastrar a esta corriente a que crezca, que haga crecer el ángulo. ¿Ya? Y obviamente aquí aparece que el ángulo aumenta a 66.9, casi 67 grados. 66.98 grados aumenta. Casi 67 grados. Obviamente aumenta. Ahora, si la frecuencia baja a 10 Hz, entonces la frecuencia angular también va a disminuir. Recuerden que la frecuencia angular es 2πf. La reactancia inductiva disminuye, 10 veces el caso anterior, ¿ya? Y la reactancia capacitiva aumenta. Y la impedancia vuelve a aumentar respecto del caso anterior, no del caso inicial. Del caso inicial, la reactancia inductiva es menor y la reactancia capacitiva es mayor que el caso inicial. La impedancia es menor que el caso inicial, ¿ya? Pero mayor que el caso anterior, de 200 Hz. Entonces, como el voltaje se mantiene constante, la corriente de la resistencia se va a mantener constante, pero van a cambiar las corrientes en la bobina y la corriente en el condensador. ¿Por qué van a cambiar? Porque cambiaron los valores de XL y de XC. ¿Ya? XL ahora disminuyó respecto al primer caso, entonces obviamente la corriente va a aumentar. Y respecto del primer caso, la reactancia capacitiva aumentó mucho, incluso los dos casos, por lo tanto la corriente ahí va a disminuir porque hay más resistencia. En este caso, al hacer la diferencia y calcular el ángulo, sale un ángulo negativo de menos 53,3 grados aproximadamente.
y eso significa que esta corriente, que en vez de estar en esta posición ahora en el primer cuadrante, esta corriente total va a moverse hacia el cuarto cuadrante. Con lo cual, al moverse hacia el cuarto cuadrante, en el giro, que siempre va a estar presente, recuerden que son fasores, por lo tanto siempre van a estar girando. Entonces, en este giro, primero va a pasar el voltaje y posteriormente al voltaje va a pasar la corriente. Por eso es que en este caso el ángulo va en adelante. Básicamente la condición de adelanto o atraso del voltaje es siempre respecto de la corriente. Lo que pasa es que nosotros no decimos que es respecto a la corriente, porque siempre nos estamos comparando respecto de ella. Y el giro siempre va a ser en sentido contrario a los punteros del reloj, en sentido antihorario. Ese es lo que sucede en estos casos. Ok. Consultas, comentarios. Todo clarito, profe. Ya, perfecto. Eso es lo que me interesaba. Y les voy a dejar una inquietud. ¿Habrá alguna frecuencia en la cual haga que XL y XC sean iguales? Esa va a ser la pregunta que vamos a dejar plantear. ¿Habrá alguna frecuencia, y obviamente saber cuál es, en el cual XL y XC sean iguales o casi iguales, porque podrían ser iguales hasta el segundo o tercer decimal? Una cosa así. Dejamos esa pregunta planteada y nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien, jóvenes. Chao, profe, nos vemos, cuídese. Nos vemos. Chao, Hola, profe. profe, que esté bien. Gracias. Hola, Igual. profe. Chao. Chao.